Bienvenidos una vez más a su canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y muchísima alegría. Hoy les traigo un vídeo que estoy segura les va a encantar, porque vamos a adentrarnos en un tema que ha dado mucho de qué hablar y que, por supuesto, involucra a dos de las personalidades más queridas del mundo del espectáculo, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Si son como yo, que aman las historias de amor, los chismes de farándula y las confesiones inesperadas, este vídeo es para ustedes. Prepárense para conocer detalles impactantes sobre cómo una relación, o más bien, una persona, puede transformar por completo la vida de alguien. Y créanme, lo que vamos a descubrir hoy es totalmente revelador. Antes de que sigamos, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque siempre les traemos contenido fresco, interesante y, por qué no, un poco picante. No olviden activar la campanita para que les llegue una notificación cada vez que subamos un nuevo vídeo. Así que sin más preámbulos vamos a sumergirnos en esta historia que los dejará con la boca abierta. Hoy vamos a hablar de una confesión que ha sacudido las redes sociales y los corazones de muchísimos fans alrededor del mundo. Y es que, como saben, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, tanto dentro como fuera de la pantalla, siempre ha sido objeto de fascinación. Su química en Sen Kalkam traspasó la televisión y se convirtió en un romance real que hizo suspirar a millones. Pero más allá de los momentos de felicidad que compartieron públicamente, hoy vamos a explorar cómo esa relación, específicamente la influencia de Hande, marcó un antes y un después en la vida de Kerem. Porque, según lo que él mismo ha revelado recientemente, su vida fue transformada de manera impactante por la presencia de Hande. No se trata solo de un amor de telenovela, sino de un cambio profundo que afectó su forma de ver el mundo y de entenderse a sí mismo. Y es que cuando hablamos de Kerem Bürsin, hablamos de un hombre que siempre ha transmitido una imagen de seguridad y confianza. Un actor talentoso, carismático y con una personalidad arrolladora. Sin embargo, detrás de esa fachada, parece haber una historia de transformación personal que Hande Erçel jugó un papel fundamental. Pero, ¿a qué se refiere exactamente Kerem cuando dice que Hande transformó su vida? Bueno, para empezar, debemos recordar que ambos se encontraron en un momento crucial de sus carreras. Sen Kalkam fue un fenómeno mundial que los catapultó a la fama internacional. Y en medio de esa vorágine de trabajo, entrevistas y exposición mediática, nació algo más que una simple relación laboral. La conexión que tenían era palpable, una energía que se sentía a través de la pantalla y que, obviamente, se trasladó a la vida real. Pero no se trata solo de amor romántico, sino de un crecimiento personal que se dio gracias a la influencia que ambos tuvieron el uno sobre el otro. Kerem, en particular, ha sido muy abierto en admitir que Hande lo ayudó a ver las cosas desde otra perspectiva. Una perspectiva más relajada, más consciente y quizás más auténtica. Recordemos que Kerem, antes de conocer a Hande, tenía una imagen más reservada, más hermética. Si bien siempre ha sido un hombre amable y cercano con sus fans, se mostraba mucho más cuidadoso con su vida privada. Hande, por el contrario, siempre ha transmitido una imagen más abierta, más transparente y más emocional. Y parece que esa diferencia en sus personalidades fue clave para que Kerem comenzara a romper con algunas barreras que él mismo se había impuesto. Hande lo animó a ser más él mismo, a dejar de lado las preocupaciones y a disfrutar del presente. Lo ayudó a encontrar un equilibrio entre su vida profesional y personal. Y esto, sin duda, generó un cambio muy positivo en su forma de interactuar con el mundo. Por ejemplo, antes era común ver a Kerem en eventos muy formales, siempre impecable y con una pose muy estudiada. Pero después de conocer a Hande comenzó a mostrarse más natural, más relajado e incluso más divertido. Lo hemos visto en entrevistas donde se muestra mucho más espontáneo, donde no teme reírse a carcajadas y donde no oculta sus emociones. Y eso, amigos míos, es una transformación muy grande. Se puede notar que Hande le ayudó a conectarse con su niño interior, a dejar de lado la rigidez y a disfrutar de la vida con mucha más alegría y espontaneidad. Y eso no es algo que cualquiera pueda lograr. Se necesita una persona muy especial para sacar esa chispa en alguien que, por lo general, se muestra más reservado. Pero, ¿cómo logró Hande esta transformación en Kerem? Bueno, creo que gran parte de la respuesta está en la conexión tan especial que existía entre ellos. No se trataba solo de atracción física o de un amor de pareja. Era una conexión a nivel emocional, una comprensión mutua que trascendía las palabras. Hande, con su
personalidad arrolladora y su manera de ver la vida, lo inspiró a salir de su zona de confort, a probar cosas nuevas y a ver el mundo con otros ojos. Le enseñó a no tener miedo a mostrarse vulnerable, a expresar sus sentimientos y a ser auténtico consigo mismo. Y eso es algo que todos buscamos en una relación, ¿verdad? Alguien que nos inspire a ser mejores, a crecer y a superar nuestros miedos. Y parece que Ande logró eso con Kerem. Además, Ande también influyó en Kerem a nivel profesional. No olvidemos que ambos son actores muy talentosos y que juntos formaron una dupla imparable en Senkalkam. La química que tenían era evidente y eso se reflejaba en cada escena que grababan. Ande lo desafiaba a dar lo mejor de sí, a explorar diferentes facetas de sus personajes y a no conformarse con lo fácil. Y eso, sin duda, también contribuyó a que Kerem se convirtiera en un actor aún más versátil y talentoso. La influencia que ejercían el uno sobre el otro era palpable y se traducía en un crecimiento mutuo tanto a nivel personal como profesional. Era una simbiosis perfecta, donde ambos se potenciaban y se impulsaban a dar lo mejor de sí mismos. Y eso, amigos míos, es el tipo de relación que todos deberíamos aspirar a tener. Ahora bien, algunos se preguntarán si esta transformación que experimentó Kerem gracias a Ande fue algo temporal, o si se ha mantenido a lo largo del tiempo. Y la verdad es que aunque su relación amorosa haya terminado, la influencia de Ande en la vida de Kerem sigue siendo muy evidente. Hemos visto a un Kerem mucho más abierto, más relajado y más conectado con sus emociones. Sigue mostrando esa sonrisa que tanto nos gusta y que irradia felicidad, pero ahora con una chispa adicional que nos indica que hay un cambio profundo en su interior. Y es que aunque las relaciones terminen, las lecciones que aprendemos de ellas se quedan grabadas en nuestra alma. Y estoy segura de que Kerem siempre valorará el impacto que tuvo Ande en su vida, como una persona que lo ayudó a crecer, a evolucionar y a convertirse en la persona que es hoy. Pero no solo se trata de los cambios visibles en su personalidad. Kerem también ha mencionado en varias ocasiones que Ande lo ayudó a tener una visión más optimista de la vida. A no quedarse estancado en los problemas y a buscar siempre el lado positivo de las cosas. Y esto es algo que todos podemos aprender. La vida no siempre es fácil y todos enfrentamos obstáculos en nuestro camino. Pero tener una actitud positiva y una mente abierta puede marcar la diferencia entre rendirnos o seguir adelante con fuerza y determinación. Y parece que Ande, con su energía contagiosa y su manera de afrontar la vida, le enseñó a Kerem a ver el mundo con otros ojos, a apreciar las pequeñas cosas y a no perder la esperanza. Y eso es un regalo invaluable que nadie le podrá quitar. Además, la relación entre Kerem y Ande también fue una lección sobre el amor y el respeto. Si bien su relación terminó, ambos siempre se han mostrado muy respetuosos el uno con el otro. No hemos visto escándalos ni declaraciones polémicas. Al contrario, han demostrado que es posible mantener una relación cordial y respetuosa incluso después de que el amor romántico se haya acabado. Y eso es una gran lección para todos nosotros. Porque el amor puede transformarnos, pero también puede enseñarnos a crecer y a evolucionar. Y aunque a veces las cosas no salgan como esperamos, siempre podemos aprender algo valioso de cada experiencia. Y creo que es importante destacar que esta confesión de Kerem sobre la transformación que Ande generó en su vida no es una indirecta para ninguna persona. No se trata de buscar culpables ni de reabrir heridas del pasado. Se trata de reconocer el impacto que una persona puede tener en nuestra vida y de valorar el crecimiento personal que podemos experimentar gracias a las relaciones que establecemos. Ande fue una persona muy especial en la vida de Kerem y lo ayudó a convertirse en una mejor versión de sí mismo. Y eso es algo que debemos celebrar. No se trata de un amor idealizado, sino de una experiencia de vida que marcó un antes y un después en la vida de Kerem. Y es que al final del día, todos buscamos conexiones significativas que nos impulsen a crecer y a evolucionar. Personas que nos hagan sentir amados, valorados y aceptados tal como somos. Y parece que Kerem encontró eso en Ande, aunque su relación no haya durado para siempre. Y eso, amigos míos, es lo que realmente importa. No se trata de encontrar el amor perfecto, sino de encontrar personas que nos inspiren a ser mejores, a superar nuestros miedos y a vivir la vida con plenitud y alegría. Y la historia de Kerem y Ande, con todas sus luces y sombras, es un ejemplo perfecto de cómo las relaciones pueden transformarnos y ayudarnos a convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Y creo que eso es algo que todos debemos reflexionar y aprender. Entonces, recapitulando, la confesión de Kerem sobre cómo Han
Transformó su vida nos deja una serie de lecciones muy importantes. Primero, que el amor, en todas sus formas, tiene el poder de transformarnos y de impulsarnos a crecer. Segundo, que las relaciones pueden ayudarnos a ver el mundo con otros ojos y a conectarnos con nuestra esencia más auténtica. Tercero, que es posible mantener una relación respetuosa y cordial incluso después de que el amor romántico se haya acabado. Y por último, que las experiencias que vivimos, ya sean buenas o malas, nos dejan lecciones valiosas que nos acompañarán a lo largo de nuestra vida. La historia de Kerem y Ande es un ejemplo de cómo las relaciones pueden ser catalizadores de cambio personal y de cómo el amor puede dejar una huella imborrable en nuestro corazón. En definitiva, la revelación de Kerem Bürsin nos muestra que, más allá de la fama y el glamour, todos somos seres humanos que buscamos conexiones significativas y experiencias que nos hagan crecer como personas. Y que incluso las relaciones que no duran para siempre pueden dejarnos lecciones valiosas y transformar nuestra forma de ver el mundo. La historia de Kerem y Ande es un recordatorio de que el amor, en todas sus formas, tiene el poder de cambiarnos y de hacer que nuestra vida sea más rica y significativa. Y eso es algo que debemos valorar y celebrar. No se trata de buscar el amor perfecto, sino de valorar las personas que llegan a nuestra vida y que nos ayudan a convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Y creo que la relación entre Kerem y Ande fue un ejemplo perfecto de cómo una conexión especial puede dejar una huella imborrable en el corazón de alguien. Bueno, mi gente linda, hemos llegado al final de este vídeo lleno de revelaciones. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este análisis profundo sobre la confesión de Kerem Bürsin y cómo Hande Erçel transformó su vida. Vimos cómo una relación puede ir más allá del romance, impactando nuestra personalidad y nuestra forma de ver el mundo. Aprendimos sobre la importancia de las conexiones significativas y cómo las personas que llegan a nuestra vida pueden dejarnos lecciones que nos acompañarán para siempre. También vimos la importancia del respeto y la cordialidad, incluso después de que una relación llegue a su fin. Y sobre todo aprendimos que el amor tiene el poder de transformarnos y de impulsarnos a ser mejores personas. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo es fundamental para mí y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Los invito a dejar sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué piensan sobre esta confesión de Kerem y cómo los impactó esta historia. ¿Han experimentado alguna transformación similar en sus vidas gracias a alguna relación? Compartan sus experiencias y reflexiones. Me encanta leerlos y saber que estamos conectados a través de este espacio. No olviden que también pueden dejar sus sugerencias para futuros vídeos. Siempre estoy abierto a nuevas ideas y temas que les interesen. Recuerden que este canal es nuestro y lo construimos juntos. Y antes de despedirme, quiero hacerles un último llamado a la acción. Si les gustó este vídeo, denle like, compartan con sus amigos y familiares y por supuesto suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque siempre les traemos contenido fresco, interesante y entretenido. Activen la campanita para que les llegue una notificación cada vez que subamos un nuevo vídeo. Y recuerden que siempre estoy aquí para ustedes, con mucho cariño y dedicación. Muchísimas gracias una vez más y nos vemos en el próximo vídeo. Los quiero.